Bien, el tema de hoy, sé que hemos tenido una, digamos, hemos atendido algunas necesidades un tanto tecnológicas en la semana pasada e incluso pasado mañana, perdón, la vamos a proseguir. El, Voy a coordinar con Manuel incluso a ver si es que el jueves que viene la clase puede ser sobre BPM. BPM es justamente un administrador de procesos de negocio, ¿no? Entonces, Business Process Management, que de alguna manera trata de apoyar en todo lo que uno va logrando, estandarizando, factorizando dentro de de su gestión diaria para que de esta manera podamos lograr a la tan ansiada automatización, que es lo que la gran mayoría busca. La gran mayoría busca de una u otra manera automatizar procesos para justamente reducir tiempos, ¿cierto? Reducir márgenes de error, esos son otros de los beneficios que trae ello. Y ya dije tiempo, y bueno, lo que también por consecuencia importante es que permite también ahorrar dinero, ¿cierto? Entonces, este último, un factor tan apreciado por los empresarios, microempresarios, de diferente nivel, porque todos finalmente lo que buscan es rentabilizar un negocio. Entonces, por ese lado, creo que vamos a pedirle a Manuel si puede de alguna manera alternar o complementar lo que se va a ver el día de hoy con una clase de BPM para el día jueves. ¿De acuerdo? Voy a tratar de coordinarlo justamente para que se vea de esa manera. Bien, entonces, ¿qué es la gestión de procesos? Bueno, en realidad, si todos los que hemos podido o estamos inmersos dentro del ambiente laboral, algunos quizá no, están ya camino a ello, o muy jóvenes seguro que están estudiando, eh, podemos notar que estamos involucrados o estamos rodeados de una serie de procedimientos, actividades, procesos, ¿no? Incluso las computadoras, las tablets, los celulares que tienen hoy en día gran relevancia, gran interacción para con nosotros, funciona también internamente como un proceso, ¿verdad? Nosotros somos el usuario de entrada y de salida porque nosotros somos los que de alguna manera también eh, les hacemos solicitudes y en consecuencia también recibimos una respuesta, ¿cierto? Entonces por ese lado es lo que obtenemos. El, Vamos a entrar ya en profundidad con el tema. Bueno, ya sabemos ya las normas de comportamiento, que son importantes, ya la deben de tener conocidas, así también como la simbología que nos va a permitir, mientras vayamos avanzando en el tema, en cada slide, en cada diapositiva, vamos a poder de alguna manera ubicarnos, ¿sí? Para coger contexto y ver dónde estamos, ¿no? Si estamos en un ejercicio, en un caso práctico, en conocimiento o teoría, o trabajos para realizar en casa. Voy a iniciar esto, he querido antes de entrar al tema en sí, conocer un poco de qué manera, digamos, hemos llegado a este punto, ¿no? A esta necesidad actualmente, la de sintetizar, la de factorizar, reducir, ¿no? Y bueno, cuanto sinónimo que se le pueda anexar a esta idea de gestión de procesos y manuales.
que lo último ya viene ya como una documentación de los primeros, que supone una minuciosidad a la hora de detectar, identificar actividades dentro de nuestra operatividad para poder de alguna manera hacerla mucho más eficiente. Bueno, yo decía hacer una mirada al pasado justamente porque hay un concepto bastante, no tan reciente, pero digamos que se ha establecido en este siglo, y es el concepto de globalización, en el que ya no estamos, la distancia física no impide que podamos de alguna manera comunicarnos, interactuar, ya sea comercialmente o de otra índole, porque hoy en día ha posibilitado incluso eso, y ya podemos justamente, eh, las generaciones recientes incluso ya pueden hacerlo y tienen la posibilidad de hacerlo, más allá de que tengamos opiniones distintas de si ha llegado en un buen momento o están preparados para ello, pero la realidad es que está presente y cada quien lo usa, lo utiliza de una u otra manera. Pues justamente nuestra sociedad como tal se ha visto justamente envuelta en este concepto de globalización y ha ido desarrollándose, y por consecuencia las empresas y organizaciones, empresas que estamos inmersas, empresas de las cuales actualmente nosotros somos los que la estamos llevando adelante, han ido a su vez creciendo, creciendo, y por consecuencia, cuando algo va creciendo, pues se va haciendo más complejo, ¿cierto? Entonces va haciéndose mucho más complejo, porque va creciendo y a veces crece de una manera desmesurada, se tiene que alinear o incluso a veces no a la par con los adelantos de diferente índole, y como se va adaptando, pues también surge la necesidad de poder trabajar sobre él, porque reitero, esta adecuación termina, digamos, haciendo mucho más complejo internamente cómo conversan diferentes departamentos, áreas, como les llamen, eh, y en consecuencia es importante estar conscientes de eso. Entonces, esta complejidad o esta complejitud es lo que nosotros justamente queremos tratar de atenuar ese efecto acá en este tema, ¿de acuerdo? Es muy teórico este tema, es cierto, pero vamos a tratar de hacerlo práctico, ¿de acuerdo? Yo decía mirar un poco la realidad, seguro que ustedes van a poder ver, seguro que ustedes ya han tenido dentro de su desarrollo académico, todos hemos llevado y hemos atendido lo que significó la revolución industrial. Y ahí tenemos algunos, algunas primeras apariciones, ¿no? Dentro de lo más real de cómo fueron organizándose estas empresas, estas organizaciones. Ahí he querido justamente eh, graficar, se ve claramente, ¿no? Cómo es que van trabajando, ¿no? El, los diferentes, las diferentes personas de jerarquía, digamos, baja, ¿sí? Porque es un poco es lo que es. Y como ahí tenemos también personas, ¿no? Que van de alguna manera controlando, ¿no? Haciéndole seguimiento a ese trabajo, ¿verdad? Entonces, justamente en este proceso de revolución industrial es que se instala en nuestras vidas, en nuestra sociedad y dentro de las empresas, fundamentalmente, el concepto de productividad. Quizá años atrás, en otras edades, no teníamos tan claro o ni siquiera teníamos atisbos de lo que pudiese ser este concepto de productividad. El, pero se instala, en este caso de la revolución industrial en las empresas, se instala este concepto. Y justamente la productividad
la entienden como el número de unidades satisfactorias, y esto es importante que lo entiendan, satisfactorias, ¿no? Fabricadas en el menor tiempo posible, ¿no? Y ustedes dirán, es un poco lo que hoy buscamos. Es cierto, ¿no? Cuando dice el número de unidades satisfactorias, estamos hablando de ahí, puedo dejarlo como pregunta, pero a ver si alguien quiere mencionarlo. Es muy, muy, muy claro el concepto. Si alguien quiere intervenir, lo puede decir. Si no, yo avanzo justamente para poder manejarlo. Es un concepto que hoy en día todos buscamos dentro de un producto y que también esperamos que la empresa lo dé. La empresa también incluso tiene sus controles para poder asegurar que su producto o servicio satisfaga o u obtenga este nivel, ¿no? Eh, que buscamos. Si alguno lo quiere mencionar, pero en realidad me hago referencia justamente a la calidad, ¿verdad? Por eso dice un número de unidades satisfactorias. Satisfactorias es que han cumplido con los requisitos mínimos que exige, ¿verdad? Que exige ya sea estándares internacionales o el mismo cliente, quien es el que finalmente fija eh, o delimita las exigencias, ¿no? Y cada vez pide más y cada vez eh, solicita una mayor satisfacción en lo que pueda, digamos, satisfacer, digamos, sus necesidades en realidad, ¿no? Entonces, por eso habla de el número de unidades satisfactorias, ahí vamos viendo entrar un concepto de calidad en el menor tiempo posible, ¿no? En este caso, menor tiempo posible, estamos hablando de eficacia o eficiencia, ¿cierto? En realidad, más eficiencia, seguro que ustedes ya han encontrado la diferencia. Estamos hablando entonces calidad y eficiencia. Fíjense cómo ya se van instalando dentro de nuestra idea justamente a través de la productividad este tipo de conceptos, ¿no? Que es importante. Otros conceptos que se van instalando en nuestra vida justamente son las cadenas de mando. Ya Saúl largamente ha conversado sobre esto, justamente. Todos hayamos trabajado o no, incluso en nuestra época estudiantil o académica, hemos visto e incluso se habla de conceptos de liderazgo, cuando de repente en la universidad o en el colegio hemos formado grupos y de manera natural van surgiendo, van destacándose determinados agentes, personas que asumen este rol protagónico en el que de alguna manera controlan, supervisan y aseguran de que, en este caso, un proyecto académico tenga el contenido lo suficientemente robusto y que llegue y que se entregue a tiempo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera va orquestando a todas las partes, ¿no? Porque ahí justamente se va dando, siempre hay una persona, digamos, que destaca y que asume ese rol y finalmente se da. En este caso, también lo es, ¿no? Hay cadenas de mando justamente que son intermediarios para que puedan posibilitar las órdenes de las jerarquías superiores, hoy en día llamados directores o jefes, ¿sí? De esa manera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, siempre hay personas que de alguna manera son la voz. Saúl lo mencionaba justamente, Saúl es justamente es parte de la cadena de mando, es un intermediario y a su vez también tiene intermediarios, como ya ampliamente en su experiencia nos ha ido justamente detallando en el trabajo que realiza, que desempeña, ¿no? De qué manera van trabajando. En este caso es similar y se van instalando nuevos conceptos como cadenas de mando. Estas cadenas de mando posibilitan la transmisión de órdenes desde una jerarquía superior, llámese directores o jefes, hacia la inferior. En este caso, en el claro ejemplo ahí de la imagen que vemos, son la mano de obra, ¿no? La mano de obra que no supone una especialización o no suponía en el tiempo que estamos hablando una especialización. Estas personas tenían que adecuarse y seguir un tanto el timing, porque los que marcaban los tiempos justamente eran las máquinas, ¿cierto? De esa manera. Entonces las personas tenían que adecuarse. No había, digamos, la capacidad digamos, de que ellas puedan asumir algún tipo de rol protagónico o pueda, de alguna manera también, brindar algunas ideas, ¿cierto? Eso no se da tanto así. Bueno, otro concepto también que se va instalando son las máquinas, ¿no? Que como ya lo adelantaba, marcan la pauta y los ritmos de funcionamiento, ¿no? Seguro si ustedes han podido
Seguro que sí, el personaje es ampliamente conocido. Charles Chaplin ha hecho dentro de todo su repertorio y todo lo que ha entregado, mucho de la temática, mucha de la temática justamente ha sido, ¿no? Estas producciones en cadena, ¿no? En serie, que se veían justamente propias de la era industrial, ¿no? Entonces, de la revolución industrial, corrijo. Bueno, y la mano de obra que también mencionaba, ¿no? Personas de niveles jerárquicos inferiores, que no requerían de formación ni cualificación. Eso es cierto, en realidad el trabajo mecánico en realidad, a la persona tenía que adecuarse ya a un trabajo establecido y estas tenían que justamente eso. Para eso había supervisores, como ven ahí circunscritos en las elipses de color rojo. Estos supervisores justamente o cadenas de mando controlaban y se aseguraban de que esto se dé. Además, reitero, eran los que comunicaban las ideas, las órdenes de las jerarquías superiores. ¿Ve? Quería hacer un resumen porque es importante ver desde dónde nace, cómo surge esto, cómo se va de alguna manera instalando la necesidad en nuestra sociedad y mucho más aún en la empresa, que digamos es la unidad comercial hoy en día de nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, de esa manera. Sin embargo, nosotros como ya vemos en nuestra actualidad, ya vimos que en el pasado justamente las empresas requerían mano de obra porque requerían, y ustedes seguro lo pueden notar en la revolución industrial, la cantidad de personas que demandaba una empresa era enorme. Si ustedes ven, una serie de personas asistían a estas empresas, cada vez los espacios eran muchos más grandes para poder abarcar una cantidad de personas porque había que ir de alguna manera produciendo, fabricando determinados productos que satisfagan las necesidades en este caso, de la población. Entonces, eso, digamos, era lo primordial. Hoy en día no es suficiente. Hoy en día no es suficiente porque hoy en día se instaló también y está hoy en día ya altamente ya se ha quedado, digamos, ¿no? En nuestra sociedad es la competitividad, ¿no? La competitividad justamente, la cual ya no se consigue mediante el máximo número de piezas, como ya anteriormente lo estaban viendo, sino se apoya también y supone un alto grado de conocimiento e innovación. ¿Sí? Fíjense que ya son términos que vamos de alguna manera, vamos hilando, ¿cierto? Vamos articulando entre uno u otros conceptos porque esto ya se ha visto. Incluso Manuel tocó el tema de innovación, ¿no? Y lo importante que es. Y a veces, y ahora justamente porque recuerdo un comentario que hice durante la clase que desarrolló Manuel sobre innovación, en el que la innovación a veces, si nosotros estamos enquistados y vivimos con la idea de la especialización y seguimos en ello, a veces la innovación puede también ser parte de el conocimiento que tú tengas de algo que no necesariamente sigue o persigue tu especialización, sino el conocer otros conceptos de otras disciplinas, otras profesiones u áreas, te ayudan precisamente a que puedas tener o puede ser, digamos, una pieza fundamental dentro de tu rompecabezas, eh, digamos, innovador, que a veces te falta. A veces uno se enquista mucho en sus conocimientos, en su grado especializado y no ve más allá, no ve más allá, ¿cierto? Yo recuerdo incluso grandes proyectos que he podido ver en la universidad, incluso de mi especialidad, que encontró vacíos conceptuales en teorías no paramétricas de estadística, apoyándose en conceptos físicos. Fíjense ustedes cómo podemos encontrar justamente este tipo de soluciones, no necesariamente en lo nuestro, ¿no? Entonces, ahí hablaba justamente, yo intervenía un poco de la testarudez. A veces hay que abandonar determinados formas de pensar y hay que ser mucho más abierto. Hoy en día el mundo es mucho más abierto, mucho más amplio. No podemos, digamos, encerrarnos en cuatro teorías, en cuatro libros, sino hay que ir más allá. Lo cual no quiere decir que no busques determinada especialización, perfil profesional, pero siempre, siempre eh, conociendo otro tipo de conceptos porque te pueden ayudar. Siempre abierto al conocimiento y a la innovación. Bien, justamente de la revolución industrial y cómo se fueron instalando, es que se fue de alguna manera, de ahí hemos recogido
un esquema de organización dentro de las empresas que, como ya describí, se basa fundamentalmente en la jerarquía y especialización. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, y todos buscamos, recuerdo, yo que he entrevistado personas y seguro que ustedes también saben, siempre cuando van a una empresa dice, y hay como mencionan, ¿no? Y hay en línea de carrera, ¿verdad? Tenemos muy instalados en nuestra mente justamente este concepto, ¿no? Línea de carrera, porque justamente son los esquemas que hoy en día imperan en las empresas, ¿verdad? Uno, de alguna manera, puede empezar desde un nivel quizá inferior, operativo, pero de alguna manera puede ir escalando, ¿cierto? Hasta donde quizás su especialidad le dé. ¿De acuerdo? Entonces, así está conformado, ¿no? Niveles, este es un poco el esquema organizacional. Quiero que traten de retener esta imagen porque en realidad es como la empresa está entendida, pero ya luego vamos a ver cómo esto no necesariamente conversa con el esquema organizacional horizontal que exige justamente digamos, la satisfacción del cliente. Y eso vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué nos ofrece, digamos, este esquema? Que no es malo, en realidad es bastante simple, nos ayuda justamente a organizarnos, es fácil de asimilarlo. Fíjense ustedes, una cabeza, una segunda línea con jefes y una tercera línea con operativos. Es bastante fácil, un esquema sencillo, muy digerible, fácil de asimilar. En realidad, por eso es que las empresas en realidad lo poseen actualmente y está instalado en la gran mayoría de las unidades comerciales que hoy en día tenemos, no solamente en nuestro país, sino en los diferentes países del mundo. Entonces, ¿qué nos permite esto? Justamente tomar decisiones y controlar que éstas se cumplan, ¿no? Justamente, desde el nivel superior al inferior, justamente, por lo general el nivel superior, en este caso directores y jefes, son los que toman decisiones y luego estas se transmiten hacia abajo, hacia las jerarquías inferiores. Así funciona, ¿de acuerdo? Y definitivamente no solamente se quedan allí, ellos además controlan que éstas se cumplan, tienen que controlar y están cada determinada situación, están controlando que éstas se cumplan. ¿A través de qué? A través de indicadores. Hoy en día incluso, si ustedes pueden ver, hay ofertas, hoy en día incluso enseñan a, a construir indicadores. Fíjense cuánto así se ha especializado justamente este tipo de conceptos, ¿no? El de poder eh, a través de indicadores justamente poder controlar, medir. Medir es importante porque cuando tú mides te permite de alguna manera tener una métrica justamente en la cual tú te puedas comparar y de manera temporal puedas ver si vas mejor o peor. E incluso puedes evaluar las acciones correctoras o correctivas que has podido tomar en determinado momento y qué tanto ha sido el efecto, positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces, la métrica es muy importante y el representante natural hoy en día son los KPIs, ¿no? Los indicadores de desempeño, los indicadores clave, ¿no? Los indicadores clave de desempeño o KPI, ¿no? Key Performance Indicators, ¿no? Es un poco los términos en inglés, bueno, estamos prácticamente rodeados de términos, ¿no? De origen anglosajón, así que hay que un poco también tenerlos en claro. No soy muy partidario de esto, pero sí, en la medida posible, trato también de hacer la equivalencia para un tanto entender de qué estamos hablando. Entonces, de esa manera es importante cómo se manejan. Otro aspecto importante de estos esquemas, ¿no? Estos esquemas jerárquicos, organizacionales que nos otorgan y que hemos heredado, es que agrupan según el tipo de tarea que realizan y los conocimientos que dichas tareas sugieren. Esto, resumiéndolo y para que se entienda rápidamente, estamos hablando de los departamentos o áreas, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, si ustedes imaginamos una empresa, puede tener su área de ventas, creo que eso ya la gran mayoría lo tiene, ¿cierto? Un área de ventas, un área de diseño, en caso tenga que innovar con productos cada vez, ¿no? Y no se estanque en uno en particular, diseños de productos. Está el área de operaciones, está el área de entrega, quizá, ¿no? Entonces,
supone determinadas áreas, y no solamente ellas, ¿no? Está el área, digamos, de repente de sistemas, el área de contabilidad, el área de administración, el área de marketing, ¿no? Que son, digamos, los de las ideas, ¿no? Los innovadores, de donde surgen justamente estas ideas. Y ustedes se dan cuenta que estas áreas o departamentos justamente responden a lo que yo ahora estoy mencionando, ¿no? Es una agrupación de personas que por el tipo de tarea que realizan y los conocimientos que tienen por ellas es que trabajan, ¿no? O sea, difícilmente tú puedas ver, aunque a veces hay, claro, por ejemplo, puede haber área de análisis y a veces ahí puedes encontrar, digamos, un, una diversidad de perfiles profesionales, pero que, pero no, ahí sí no quiero un poco dejar, pero que tienen mucha afinidad. Por ejemplo, perfil analistas. Hoy en día puedes tomar por analista a un personal, a una persona formada en ingeniería estadística, económica, de sistemas, ¿verdad? Entonces ellos pueden de alguna manera compartir industrial, pueden compartir determinados perfiles y pueden desarrollar bajo una buena dirección también recurrir. Pero por lo general todo se va dando, todo esto va dándose forma de acuerdo al perfil que manejas y a las tareas que manejas. Entonces ahí un poco que también esto nos impone este esquema de que haya áreas determinadas. Y eso, anótenlo también, quiero que lo recuerden porque más adelante vamos a ver de qué manera también eso puede obstruir nuestro objetivo orientado hacia el cliente. ¿De acuerdo? Vamos a verlo eso justamente más adelante. Algunas ventajas de la organización funcional, que es lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Tiene sus ventajas. Yo por ese lado tampoco voy a ir en desmedro de este tipo de conceptos. He recogido 4 de ellos, hay muchos más, igual ustedes lo pueden profundizar en literatura variada. Entonces, uno de ellos es que establece unas prioridades en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Establece unas prioridades en la toma de decisiones, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Uno prioriza, y creo que de esto ya Javier habló ampliamente en un tema de cómo priorizar, ¿no? Esa otra cosa, es otro tipo digamos, de posibilidad que nos permite estas organizaciones funcionales. Otro punto es que permite retener y potenciar el conocimiento especializado. Sí, porque como han visto, de alguna manera, si tú reúnes, congregas a personales de determinado perfil y de alguna manera vas especializando su trabajo, las personas obviamente, uno de los factores positivos es que estas personas se van de alguna manera potenciando, porque claramente están abocados a determinado tema en particular y de esa manera obviamente obtienen un plus, ¿no? En cuanto a su conocimiento, se van especializando aún más, ¿no? Y de esa manera. Es sencilla de representar, yo ya lo adelantaba, ¿no? Es muy simple, es un esquema ya prácticamente instalado en cada persona, creo que todos ya lo conocemos, apenas salimos del colegio o de la universidad ya nos van, digamos, mostrando este tipo de conceptos, ¿no? Fácil de interiorizar como modelo organizativo, sí, es muy fácil, como verán, ¿no? Son 3 niveles, están separados por áreas o departamentos, y de esa manera, ¿no? Cada quien tiene personas que trabajan de manera organizada, coordinada, articulada dentro de cada área. Sin embargo, justamente por eso yo no le daba, digamos, el total crédito a estos esquemas organizacionales, que son funcionales, es cierto, pero no tanto así, porque hoy en día hay conceptos nuevos que suponen que su cumplimiento debería llevarnos a la excelencia dentro de nuestra organización. Hoy en día esto ya se puede aplicar en Europa, y hablo así en Europa porque seguro se viene aplicando en más de un país, ahí no podemos resumirnos a uno solo. Sin embargo, sí de repente en América, porque estamos hablando exclusivamente de Estados Unidos, o en Asia de repente de Japón. Quizá China, digamos, también se esté instalando ahí, pero digamos Japón es una de los países de Asia que podemos tomar ahora de manera representativa. Cada una de ellas, Europa, Estados Unidos o Japón, tiene, digamos, su forma, digamos, de entender estos conceptos fundamentales de la excelencia. Pero en realidad difícilmente difieran tanto, así que todos, digamos, están prácticamente por la misma línea y por eso vamos a tomar ellos. Y vamos a, de alguna manera, evaluar de qué manera nuestro esquema organizacional, funcional, cumple con estos 8 conceptos fundamentales de la excelencia, ¿no? Ahí vamos a ver justamente, más que leerlos uno a uno, voy a ir repasando desde los, creo yo, más importantes
y los que más nos abocan al tema, de qué manera esto, digamos, se va cumpliendo o qué grado de correspondencia tiene estos conceptos organizacionales funcionales con respecto a estos conceptos fundamentales de la excelencia. El primero de ellos es liderazgo y constancia en los objetivos. Saúl habló ampliamente sobre ello y me parece que ustedes en las pruebas, en las autoevaluaciones también han respondido de una manera bastante satisfactoria. Pero eso es clarísimo, ¿no? Definitivamente hay liderazgo, sí. Los líderes se podrían decir que son los directores o jefes, o al menos se pretende que lo sean, ¿no? Las personas que están en una jerarquía superior, que son las personas que deberían de poder transmitir las órdenes de arriba hacia abajo y asegurarse, ¿no? Controlar, asegurarse de que todo esto se dé, ¿no? Entonces eso se da y es clarísimo, se cumple, es uno de ellos. El otro concepto también que es importante, y esto es lo positivo, luego voy a dedicar una lámina fundamentalmente a lo que no es tan positivo, porque es importante conocer ventajas y desventajas también de ello, es la orientación hacia los resultados, ¿cierto? Todas las empresas finalmente orientan sus actividades a conseguir resultados, a obtener resultados. Yo hablaba hace un momento de obtener KPIs, es como estar en el colegio, ¿no? De repente, mira, yo estudié toda la noche, juro que di un buen examen, pero saqué 10. Los resultados es aprobar y aprobar, bueno, aunque en la uni aprobabas con 10, pero bueno, digamos, las universidades hoy en día te exigen, ¿no? Que estés por encima de 14 o de 18, ¿no? De esa manera. Entonces, se evalúa por resultados, por realidades, ¿de acuerdo? Y esto se da mucho incluso yéndome un poco al terreno deportivo, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que esto es tan tocado, es un tema tan trillado en el que se habla mucho, ¿no? De que las formas de juego y a veces no obtienes un resultado, ¿verdad? Porque todo está orientado al resultado, ¿no? Tú puntúas de acuerdo a si anotas una mayor cantidad de goles que tu rival, que tu adversario de turno. Entonces, está orientado a resultados. En la empresa es algo similar. ¿A quiénes tenemos que satisfacer? En principio, el esquema organizacional, ojo, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿a quiénes tenemos que satisfacer? Por ejemplo, Saúl le mencionaba, Saúl de tener su equipo, de repente, nosotros solemos satisfacer en principio, según esto, en la orientación hacia los resultados, lo que nos dice es que desde la jerarquía inferior hacia la superior solemos satisfacer a quienes, a los jefes y directores, ¿verdad? Nosotros a los jefes y estos a su vez a los directores, porque ellos son los que nos establecen métrica y dicen, mira, tengo que vender 500 unidades este mes de tal producto y nos imponen. Y el área de ventas y el área de operaciones, el área de ventas se involucra para que pueda persuadir al cliente y el área de operaciones para que pueda atender la demanda de fabricación, de la cantidad que se ha tomado. Y fíjense que todos de alguna manera están empujando hacia que se obtenga justamente esa meta, ese objetivo, ¿no? Ese indicador. Y de esa manera, ¿no? Y todos trabajan para ello, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la orientación hacia los resultados, que también, fíjense que encaja este esquema organizacional heredado justamente anteriormente. Luego, siguiendo con esta línea, son los objetivos, ¿no? Los objetivos también. Como les mencionaba, esta especialización justamente hace que se establezcan departamentos entre sí, departamentos de diseño, departamentos de operaciones, departamentos de entrega, ¿no? Y una serie de cosas que a veces, como ven ahí en la parte inferior, ¿no? Objetivo X, objetivo Y. A veces tienen diferentes objetivos. A veces el área de diseño o el área de venta, por ejemplo, dicen, bueno, tenemos que vender, ¿no? Y ellos independientemente en su departamento, tenemos que vender 500 unidades, ya está. Y no, y no trabajan de la mano con el área de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos venden, pero el área de operaciones no está en la capacidad de poder satisfacer esa demanda que está generando o está ocasionando el área de ventas. Y entonces empiezan justamente a perjudicarse porque quizá no tienen objetivos similares. Fíjense ahí el primer problema, justamente por eso es que nosotros gestionamos procesos, ¿no? Por eso es importante gestionar los procesos, por eso es importante involucrar a todas las áreas, o al menos a los representantes de cada una de ellas, para de alguna manera hacer de que ellos puedan trabajar y verse como un cliente interno y como un proveedor interno, porque trabajan de la mano,
porque trabajan de la mano, porque nosotros necesitamos del área de administración para los pagos, nosotros necesitamos del área de recursos humanos para reclutamiento de personal, necesitamos del área de contabilidad, necesitamos del área de sistemas, ¿no? Cuando recurrimos a ellos, si se dan cuenta ustedes, cuando recurren al área de sistemas, los que han podido interactuar con ellos, dicen, tenemos una lista, te vamos a atender dentro de 2, 3 días, porque tenemos que atender otras. Fíjense, y eso obviamente involucra una carencia, ¿verdad? De que justamente de una gestión de procesos, porque no puede ser que existan este tipo, estos, digamos, estos bloqueos, ¿verdad? Donde no permita fluir, ¿no? Y digamos, de repente tú necesitas de determinada atención del área de sistemas y tienes que esperar 2 días y eso retrasa tu operatividad. Y ahí empiezan a surgir la imputabilidad de uno u otro caso. Por eso, cuán importante es de vernos internamente determinado departamento o área de como un cliente y como un proveedor y hacer que entre ambos podamos llegar a un acuerdo o a articularnos de una manera eficiente para que podamos cumplir en la medida de lo posible las demandas de uno u otro. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos cosas justamente que acá pareciera que no es coherente y ya lo he detallado, ¿no? Un objetivo de aumento de ventas, por ejemplo, ¿no? Para el departamento comercial afecta enormemente las actividades de diseño o de producción, ya que probablemente supondrá un aumento en la carga de trabajo. O un objetivo de aumento en la producción deberá estar muy íntimamente relacionado con los objetivos del departamento de, bueno, expediciones o de entrega, ¿de acuerdo? De esa manera. Listo. Pero de todos ellos, y fíjense, no he repasado todos los conceptos fundamentales, quiero acá darle especial atención porque de ahí va a partir y vamos a entrar en materia lo que es un proceso. Orientación hacia los clientes. Y esto sí es innegable de que el cliente es la variable fundamental de su razón de ser, de la empresa, de su misión. ¿De acuerdo? Todas las acciones están orientadas hacia satisfacer la demanda del cliente. ¿Sí? Y eso es un aspecto justamente, un concepto fundamental de la excelencia. Si nosotros podemos orientar nuestras acciones hacia el cliente, entonces tenemos altas posibilidades de que podamos, eh, importante, de que podamos mantenernos en el juego comercial que estamos día a día. Las personas que tienen empresas seguro que lo vienen experimentando. Entonces, es importante. Siempre estamos justamente en ello, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya que hemos identificado un nuevo agente, un nuevo integrante, podemos decir, ¿dónde está el cliente? Dentro de nuestro esquema organizacional, pues no lo está, no lo está. Quizás sea un ente abstracto, podemos decir, sí, el cliente, lo mencionamos, pero dentro de nuestro sistema organizacional funcional no lo estaba. Estaban directores, jefes de ventas, operaciones y los vendedores u operativos, pero no lo está. Si tuviésemos que insertarlos, quizás pudiésemos insertarlos al inicio y al final y de alguna manera va interactuando de manera transversal, no vertical, como supone el sistema organizacional, de manera transversal, fíjense, de izquierda a derecha. No necesariamente tiene que interactuar con un director o con un jefe de ventas, sino que solemos nosotros interactuar con quiénes, solemos interactuar con el vendedor, y yo lo hablé incluso en la primera clase, ¿no? Cuán importante, y hablaba un poco de la persona humana, porque son finalmente con quienes interactúan nuestros clientes. Nuestros clientes difícilmente interactúan con el gerente general, difícilmente interactúan con el jefe de ventas u operaciones, salvo haya un reclamo o tenga que escalarse a ese nivel. Mayormente, la mayoría de veces, un número importante en porcentaje, interactúa justamente con nuestros vendedores con el personal de entrega, que son los que finalmente tienen esta interacción. Por eso, y yo quiero volver a ese tema, cuán importante es formar al personal humano en este caso, ¿de acuerdo? Porque interactúan, fíjense, ellos empiezan de esa manera, no va tanto allí. Entonces, justamente en ello es que podemos ver otros aspectos fundamentales también. Dos más, desarrollo e implicación de las personas. Esto es importante. Aprendizaje, innovación y mejora continuos, ¿de acuerdo? Esto también se tiene que dar y es importante. En la parte superior, si se dan cuenta, yo he detectado ahí, hemos detectado dos posibles
problemas que pueden darse. El primero es que no haya, digamos, digamos, que no hay, por ejemplo, ¿no? Una, una dirección total entre jefes y operativos. Es decir, como que se bloquea, ¿no? En este caso puede haber un estancamiento, digamos, del nivel operativo, porque como ellos, digamos, todo reportan hacia arriba y satisfacen siempre la necesidad de los jefes y directores, en este caso, como que ellos, digamos, embotan un poco su mente, destruyen el potencial creativo que puedan tener, porque claramente ellos están sometidos y no hay espacio, digamos, a que puedan ser autómatas y que puedan surgir las ideas, porque tienen que en todo momento estar cumpliendo lo que necesitan sus jefes y sus directores, ¿no? Entonces, a veces este sistema organizacional puede atentar un poco con la creatividad, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos, habría ahí que revisarlo. Además, que como ven ustedes, el cliente está de manera transversal entre el nivel 3 y ustedes se dan cuenta que entre áreas o departamentos hay bloques porque no conversan necesariamente entre sí, ya lo vimos. Entonces, esa cadena de atención se puede ver bloqueada o perjudicada. Y finalmente, ¿qué? Llega al cliente un producto o un servicio no en las óptimas condiciones, no en la óptima calidad, porque justamente tenemos áreas bloqueadas. Por ejemplo, el área de sistemas te da 2 días, y en 2 días te voy a responder al área, no sé, en este caso voy a coger el ejemplo del call center. El call center le pide algo porque un cliente interno o, o un cliente o un paciente le ha pedido algún tipo de digamos, de respuesta. Y me ha pasado, ¿no? A veces me piden y yo dependo de personas, de terceros, y retraso la respuesta. Y ese tiempo adicional que ya podía tomarse en cuenta como una demora, el cliente lo siente y genera cierta insatisfacción. Entonces, fíjense cómo cuando dos áreas están tan separadas que internamente quizá de manera intra funcionan muy bien, son muy sinérgicos, pero entre sí no tanto así. Ahí es donde entra justamente este concepto de gestión de procesos, ¿de acuerdo? Ahí entra un poco de ello, pero fíjense un poco que el diseño, el modelo funcional que hemos heredado no necesariamente se ajusta a él, porque genera bloqueos, genera estancamiento también a veces, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ahora sí, ya para entrar en materia, finalmente esto es muy, muy ligero. Si hemos entendido la parte inicial, vamos a rápidamente entender esto. Un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso puede definirse como una secuencia o un grupo de actividades que van agregando valor a un producto o servicio. ¿Destinado a quién? A un cliente interno, ya lo hemos dicho, entre áreas, cada uno puede verse como un cliente interno o externo, que es finalmente el usuario final, quien es finalmente el que paga, el que deja unidades monetarias para ser rentable, digamos, y, digamos, tener claro los propósitos de la empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente, así podemos entender un proceso. Acá tenemos justamente, recuerden que estos procesos no son privativos, no son exclusivos de una empresa, de un sector en particular. Esto lo podemos ver en el sector salud, en el sector educación, ¿sí? Donde podemos ver que entre entre actividades que se van dando en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que esto lo podamos resumir, lo podamos simplificar, es la palabra, ¿no? De que haya menos interacciones, si es que se puede, justamente para poder atenuar o de alguna vez excluir, reducir o retirar este tipo, digamos, de complicaciones que se dan entre una actividad u otra, ¿no? Y ahí entran conceptos como de automatización, ¿no? Entonces, de esa manera, como ven ahí, y ya he sido reiterativo, en la parte superior ven justamente el esquema funcional que actualmente hay, y fíjense lo que realmente se da de manera organizativa, ¿no? Cómo es que el cliente interactúa de manera transaccional con cada una de las actividades. Y definitivamente así no está pensado una empresa, ¿no? Una empresa está pensado de manera vertical, ¿no? Entonces es importante un poco ver esa contradicción que finalmente hace de que no haya clientes insatisfechos. Por eso hoy en día hay una serie de apoyo en determinadas empresas justamente para mejorar la experiencia, ¿no? De esa manera.
Acá tenemos justamente el proceso, ¿no? El proceso justamente de 4 actividades, es un ejemplo, y la idea es irlas simplificando, ¿no? Simplificándolas a una quizá. Optimizar estas actividades, ¿no? Justamente a través de un esquema simplificado va a suponer que nosotros podamos luego automatizar. Porque recuerden, la automatización, así tengas un programador, y esto quizá ahí pudiese yo tener el apoyo, digamos, de Manuel o para que pueda, digamos, explicarnos, pero seguro ya lo explicará. Mientras más parsimonioso, y aquí quiero insertar un término estadístico, nosotros siempre cuando modelamos, y ustedes de alguna manera como clientes están inmersos en ello, porque en las entidades financieras todo se modela, ingresan datos variables de ustedes mismos y de esa manera depende de que salga un indicador que es el, el score y de esa manera determina una decisión para ver si a ustedes le ofrecen un producto, ya sea un préstamo, una tarjeta de crédito, lo que fuere, ¿verdad? Justamente para ello, ¿no? El input, ¿qué sería? Sería su información, ustedes su información, ¿no? Ustedes dejan su información, los van rastreando a través de diferentes entidades, ven su comportamiento, en caso hayan tenido algún tipo de interacción financiera, y de esa manera van obteniendo un score. Podría ser ese el indicador, es la métrica que te va a permitir clasificar, clusterizar a ti como buen pagador o no, y de esa manera me va a permitir a mí como empresa destinar recursos de manera eficiente a alguien que sí justifica de acuerdo a su comportamiento, que yo le preste, que yo le dé una tarjeta de crédito, que yo le ofrezca determinada cuenta o no. Segmentación, y ahí parte mucho. Todo está muy relacionado en realidad. Me gustaría hacer una relación total, pero bueno, voy de alguna manera lanzando algunos conceptos justamente que se enlazan rápidamente con lo que venimos desarrollando aquí. Bueno, además de estas actividades, y decía justamente, ¿no? La idea es hacerlo muy simplificado, porque automatizar sobre un proceso bien optimizado, trabajar sobre un proceso caótico, en realidad no tiene mucho sentido que inviertas recursos, porque te puedes pasar programando horas y teniendo especialistas en programación, pero no, fíjense ustedes Google cómo funciona, y no estoy seguro si algunos de ustedes conocen de repente Altavista, ¿no? Yo sé que eso está basado en un algoritmo, pero las formas de búsquedas tradicional de los buscadores de antes, como Altavista, eran a través de filtros, ¿no? Como actualmente funcionan de repente las interfaces de sistemas, ¿no? Tú tenías que elegir de manera eh, de manera clasificada, categorizada, ibas dando filtros hasta que obtenías. Era una inmensidad de pasos, ¿no? Hasta que Google, digamos, insertó este concepto, ¿no? De una búsqueda distinta, ¿no? En la que a través de determinadas palabras tú puedas, de alguna manera, pueda mostrarte o pueda sugerirte determinadas páginas para aligerar tu búsqueda, fíjense, ¿no? Y cómo se ha impuesto, porque finalmente yo le he mencionado esto, estos buscadores ya no existen hoy en día. Y si existen, de verdad no estoy seguro de dónde, pero al menos en el occidente, en nuestro mundo, no existen en realidad. Entonces, pero más allá de eso, hablábamos de otro tipo de agentes que participan justamente en ello, ¿no? El recurso humano, el dinero es importante, ¿no? De que haya recursos también destinados a esto, porque si no, no podemos avanzar. El, el conocimiento, importantísimo, los materiales físicos y materiales tecnológicos. Quizá estos no aportan directamente el valor al cliente final, pero son necesarios para el adecuado financiamiento de la empresa, ¿de acuerdo? Así que es importante también tenerlos en cuenta. También, bueno, eso ya lo vimos justamente, ¿no? Cómo a veces no encaja un poco el organigrama funcional que heredamos de empresa y el modelo organizativo de mapa de procesos, ¿no? De cara pensando en el cliente. Algunos aspectos que hacen gestionable el proceso. La misión o razón de ser del proceso y objetivos e indicadores, en este caso, ¿no? Esto obviamente hace, ¿no? Tener bien claro nuestra misión, voy a adelantar justamente aquí, justamente cómo lo manejamos, ¿no? Tener una misión y una razón de ser del proceso y objetivos e indicadores es fundamental. Estos aspectos hacen gestionable un proceso. Esto hay que tenerlo clarísimo siempre, bien determinado. Entradas y proveedores de las mismas, también es importante tenerlo en cuenta. Salidas, producto de servicio y cliente, propietario del proceso, ¿no? Una persona que se haga cargo de que esto se cumpla. A veces, si ninguna persona toma el rol protagónico, si ninguna persona se hace responsable de él, finalmente no se llegan a cumplir.
y lo que se hace es finalmente termina desgastándose, las personas que se ven involucradas, su trabajo se ve involucrado con esto, obviamente se va a ver ralentizado porque no es un trabajo óptimo aún y termina finalmente lo que surgió como una idea que supondría una simplificación del trabajo, una reducción del tiempo, algo más eficiente termina siendo todo lo contrario, de algo mucho más tortuoso, que demanda más tiempo, insatisfacción, y termina la idea desbaratándose, y de repente no necesariamente por el concepto, por la idea, sino porque no hubo una persona que asumiera este rol, ¿de acuerdo? Entonces un propietario de proceso es importante, y si es la persona de mando, tanto mejor. Mientras más involucrado estén las cabezas de la empresa, pues tanto mejor, porque de esa manera puede convocar a todos y puede hacer que todos se involucren con ello. Procedimientos e instrucciones, también es importante que estén clarísimos, ¿de acuerdo? De esa manera. Y acá vemos justamente, ¿no? Un diagrama muy fácil, ¿no? Bueno, está obviamente en inglés, input, lo que son los ingresos, el proceso, el output o las salidas, ¿no? De cara al cliente, ¿no? De esa manera, proveedores, clientes, ¿no? Esto funciona. Esto incluso internamente, reitero, pueden ser las áreas también, ¿no? Cliente interno y proveedor interno. Recuerden, no es que estamos una única interacción con el cliente, sino que internamente también podemos definirnos como cliente interno y proveedor interno. Y la idea es que nosotros podamos trabajar de la mejor manera, ¿de acuerdo? Importante también es siempre ejecutar, ¿no? Porque no solamente plantear teóricamente, siempre es importante planear, importante que se reúnan las cabezas de las diferentes áreas, luego hacer, es importante que esto se pueda ejecutar, verificar, siempre inspeccionar, asegurarse de que esto se esté dando correctamente y finalmente actuar, tomar acción inmediata sobre lo que finalmente se ha ido trabajando, ¿no? ¿Esto a través de qué? Bueno, ¿cómo lo conseguimos? Reuniéndonos más, generando indicadores, ¿de acuerdo? Y obviamente los recursos que son importantes. Los recursos siempre tienen que estar presentes, si no, no podemos conseguir nada, ¿de acuerdo? Ya sea el recurso humano, también el presupuestario, siempre tiene que haber algo destinado, si no, no se va a poder cumplir. Ahora sí, para resumir todo lo que hemos venido viendo, implementando la gestión de procesos, paso a paso, cómo debemos de trabajar. Lo he resumido en 4 pasos, ¿de acuerdo? El primero es que definamos el mapa de los procesos existentes. Debemos conocer nuestra realidad. Actualmente todos de alguna manera funcionamos de manera empírica, cómo se ha dado en el tiempo, como lo que fuere, trabajamos de determinada manera. Hay que definir cómo trabajamos de determinada manera actualmente. ¿Sí? Eso es importante. Segundo, seleccionar un proceso piloto. Hay que elegir un proceso, el más estable y relevante. Es importante ahí priorizar, como lo mencionó Javier en su clase, tener claro cuál es el más relevante, no tomar cualesquiera o el más fácil, no, eso sería sesgado, sino el más relevante, ¿de acuerdo? Porque el que seguro que su consecución nos va a permitir que otros o procesos también mejoren. ¿De acuerdo? Hay que un poco actuar de esa manera. Entonces, coger el proceso estable y más relevante. Partir de él, no coger todo, ¿no? El que mucho abarca, a veces poco aprieta. El responsable del área funcional más relacionada, también. A veces también surge la posibilidad de que están muchas áreas involucradas y todos quieren asumir el rol. Dicen, no, yo la voy a asumir. Es importante que, por ejemplo, si está involucrado el área de sistema, de administración y de operaciones, ¿quién debería ser? Pues el área más relacionada con ese proceso, el líder de esa área debería asumir el rol. Es decir, si es un proceso muy relacionado a sistemas, pues lo tomará el responsable de sistemas, por más que esté involucrado el área de administración u operaciones, porque él es el más relacionado y es el que debería dirigirlo. A veces hay un conflicto siempre en que uno puede tomar, y a veces son estas ideas también las que hacen que se terminen, digamos, echando a perder estas intenciones de mejora en la gestión. ¿De acuerdo? Luego, desarrollar el sistema piloto es importante también, ¿no? Que tener un sistema para poder aplicarlo. Aplicarlo con rigor, pero aquí quiero hacer un apunte muy claro. Aplicar en rigor no quiere decir que seamos también muy a la medida, ¿no? Hay que evitar el exceso de documentación. A veces nos pasamos e invertimos y dedicamos tiempo y minutos en documentar todo, en que todo esté perfecto y a veces no es tanto así. El rigor no va un poco por eso, no es que todo debe estar documentado, todo debe estar muy bueno. A veces
la idea es echarlo a andar, ¿de acuerdo? Por eso acá justamente luego hay que aplicar la gestión del proceso, lo que ya mencionaba, a planear, hacer, verificar y actuar. Importante, tienen que darse las 4 actividades, porque de nada a veces quedan procesos documentados y nunca llegan a aplicarse. Y eso es un problema finalmente, porque nadie finalmente llega a aprenderlo y ejecutarlo. Y si no lo ejecutas y si no actúas sobre él, tampoco se van a presentar oportunidades de mejora. En consecuencia, no vas a poder mejorar incluso, ¿no? La mejora continua, un concepto altamente instalado y seguro que comercialmente difundido, y seguro que ustedes también lo han oído, el proyecto Kaizen, ¿no? De la mejora continua, es imposible si no aplicamos, porque de esa manera no aprendemos de nuestros errores, de algunos que ya pasaron. Bueno, entonces, tras comprobar el funcionamiento del piloto, debemos planificar y, sobre todo, desplegar esta sistemática de gestión al resto de los procesos. Recuerden, tuvimos un proceso representativo, relevante, y luego, repitiendo los pasos, una vez que esto se haya dado, podemos replicarlo a otros procesos de interna, quizá de menor jerarquía, pero de esa manera, ¿de acuerdo? Repitiendo los pasos que ya he mencionado. Para terminar, ya nos queda un minuto y con esto termino, con esto cierro. Evitar cometer estos errores. Yo ya he ido adelantando algunos, pero bueno, es evitar cometer. Y esto sucede, y reitero, en nuestra experiencia también ha sucedido. A veces yo me incluyo, a veces yo soy muy apegado al documentar, al hacer todo perfecto, y a veces demanda mucho tiempo. Y cuando esto no sale, finalmente termina perjudicando. Si queremos que el proyecto tenga éxito, hay que tratar de evitar estos errores. Los resumo, los leo rápidamente y ustedes seguro cuando les pase la presentación van a poder también darle una lectura nuevamente. Falta de compromiso y implicación de la dirección general. Esto a veces sucede. Cuando la dirección general no le da el compromiso, otorgando recursos humanos e involucrando a las personas y recursos monetarios, no termina por darse. No dedicarle el tiempo y los recursos necesarios. También. Montar un sistema de gestión paralelo y sin utilidad para el día a día. También, ¿no? A veces hacemos algo en paralelo y no tiene mayor utilidad. Y si no tiene utilidad, pues nadie lo va a usar. Retrasar demasiado la puesta en marcha, ¿no? A veces nos ponemos a pensar mucho en el proceso, cómo saldrá, y no hay cuándo salga. Y eso también a veces, no es que tampoco uno sea, no es que saque todo sin mayor, digamos, sin mayor control, ¿no? Pero de alguna manera tampoco podemos retrasar mucho la puesta en marcha. Tenemos que sacar las cosas adelante, ¿no? Hay que tratar de no procrastinar. A veces planificamos tanto y no ejecutamos. Eso tampoco no hay que tratar de caer en eso. No hay que postergar las cosas demasiado, ¿de acuerdo? Y eso incluso se puede aplicar en nuestra vida, ¿sí? Implantar el nuevo modelo bruscamente. A veces también pasa ello, ¿no? Tienes algo y dices, ya, de una vez hay que implementarlo. Y eso finalmente reitero, trae insatisfacción, porque si no está, si lo hacemos de manera brusca, finalmente va a traer problemas. Y finalmente, no sensibilizar, informar ni formar debidamente a las personas que participan y sobre todo las que son afectadas por los cambios. Porque las personas que son afectadas por los cambios, si no están preparadas, si no son, finalmente ellos son las que van a finalmente, y a veces ustedes son las que tiran abajo el proceso, porque empiezan a quejarse, empiezan a ser menos productivos, a tomarle más tiempo a las actividades y cuando obviamente todo funciona mal, el director general dice, ¿qué ha sucedido? Y dicen, porque la nueva forma no, me está haciendo tomar el tiempo, porque ahora hago esto, esto y esto. Y empiezan justamente a escuchar ustedes las frases, ¿no? La misma gente termina tirándose los nuevos procesos, las nuevas ideas, ¿no? De software o lo que fuere. Por eso, cuán importante es sensibilizar, informar y formar debidamente a las personas que participan y son afectadas por los cambios. Eso es todo. Muchas gracias. Perdonen por haberme pasado 2 minutos y perdonen también por no haberles involucrado, digamos, en la participación. Pero la próxima semana voy a tomar una evaluación para que justamente puedan, puedan intervenir y puedan manejarlo. ¿De acuerdo? Eso sería todo por la clase de hoy. Les agradezco bastante y ya nos estamos viendo el día jueves, nuevamente retomando las clases. Gracias y que tengan buenas noches.